nombre es Rubén Quintana, les agradezco por estar ahí escuchándome. Bueno, soy biólogo, egresado de la UBA, doctorado también en esa universidad y bueno, con una experiencia de bastante tiempo ya en trabajo de ecología de humedales. Mi idea de por qué me interesaron los humedales es un poco lo que vamos a charlar en este rato. Y bueno, actualmente soy profesor y director del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de San Martín y del CONICET. Es un instituto de doble dependencia, un SAM-CONICET. Y también, bueno, por supuesto soy investigador del CONICET y también parte de mi tiempo la dedico a una organización no gubernamental que es la Fundación Humedales, que es el partner de Wetlands International en Argentina, y también, digamos, hacemos bajadas a tierra de lo que estudiamos en la universidad con el tema de humedales para que se puedan aplicar mejores prácticas y mejores políticas para la conservación y el uso sustentable de los humedales, que es un poco el tema que vamos a charlar ahora. Elegí este capítulo que es Humedales, Servicios Ecosistémicos y Biodiversidad, con una pregunta final que dice ¿hacia dónde vamos? Justamente porque me parece importante reflexionar sobre el estado actual de los humedales en el mundo y por qué es importante, por qué deberíamos pensar en que son ecosistemas que se deberían conservar y utilizar de manera sustentable. Si nos remitimos a la historia, los humedales han sido ecosistemas que han jugado un papel fundamental en el desarrollo de muchas de nuestras grandes civilizaciones. O sea, si nos ponemos a pensar las grandes civilizaciones hidráulicas del Mediterráneo, como la egipcia, o las civilizaciones de Asiria y Caldea en la Mesopotamia asiática, se desarrollaron y crecieron y alcanzaron un gran esplendor gracias a productos, a bienes y servicios que obtuvieron de humedales. Claramente nos viene a la cabeza el río Nilo con su planicie de inundación y lo que representó para los egipcios el Nilo, ¿no? Pensando en que era tan importante para ellos que incluso tenía una categoría de Dios, era un Dios para los egipcios. Y entonces ahí nos lleva a pensar de la importancia que han tenido estos ecosistemas para la humanidad. Pero ¿hacia dónde vamos? La pregunta del capítulo que yo les pasé tiene que ver hacia dónde vamos en el sentido de qué esperamos lograr con los humedales en el futuro. ¿Por qué? Porque hay una gran crisis a nivel mundial con estos ecosistemas, se están perdiendo y degradando muy rápidamente, y esto tiene que ver paradójicamente con una contravisión eh, a la que recién hacía referencia. Por un lado fueron muy importantes para la humanidad, pero por otro lado eh, fueron ecosistemas que siempre, hablando así en criollo, tuvieron mala prensa. Entonces, siempre se los asoció con lugares que criaban plagas, que no se podían hacer las actividades productivas tradicionales que uno esperaría hacer en otros lugares, como la agricultura, y también asociados a lugares tenebrosos o poco saludables, eh, por supuesto con nombres, los humedales tenían nombres que tenían connotaciones bastante negativas, como pantanos, ciénagas, lodazales. Entonces, bueno, esta mala prensa que han tenido ha sido también parte de la razón por la cual estos ecosistemas siempre fueron tenidos con poca valoración. Entonces, se pensaba que lo mejor que se podía hacer cuando uno estaba cerca de un humedal era transformarlo en otra cosa. Y entonces, bueno, ahí entendemos por qué ha ocurrido este gran proceso de pérdida y degradación de humedales a lo largo de la historia. Si nos remitimos a las últimas estimaciones que ha hecho la Convención Internacional sobre los Humedales, que es la Convención de Ramsar, ellos han
documentado que en el último siglo, en el siglo XX, se ha perdido entre el 65 y el 71% de los humedales a escala mundial. Por supuesto, con regiones el porcentaje fue todavía mayor, y que esa pérdida y degradación continúan hoy en día. Y entonces me gustaría charlar un poco de por qué no deberíamos perder humedales. Los humedales están entre los ecosistemas que más bienes y servicios ofrecen a la sociedad. Hay un trabajo clásico de los años 90 que está citado en este libro, en este capítulo, perdón, que dice que casi el 40% de todos los servicios ecosistémicos que ofrecen todos los ecosistemas del planeta está dado por los humedales. Eso solo ya nos debería encender una luz de alerta de que realmente son ecosistemas que para nosotros son muy importantes. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, hay montones, podríamos estar un rato largo describiendo servicios de los humedales, pero pensando así en algunos de los más importantes, podemos hablar de purificación de agua, de acumulación, o sea, de almacenaje de agua, importantísimo, porque pensemos que cuando hablamos de humedales hablamos de agua, y el agua va a ser un recurso cada vez más crítico en el futuro. Entonces, podemos pensar que estos dos servicios de acumulación o de almacenaje de agua y de purificación de agua ya son dos servicios que son fundamentales. También el de amortiguación de excedentes hídricos, la gran problemática que tenemos en muchos lugares ahora de nuestro país con la desaparición de humedales es el mayor impacto de las inundaciones cuando hay aguas altas o cuando tenemos eventos extremos que son cada vez más frecuentes con el cambio climático, ¿no? O sea, estos eventos extremos donde de repente en pocos minutos caen muchísimos milímetros de agua, y esa gran cantidad de agua, al no haber humedales que las puedan contener, terminan en los cascos urbanos con los problemas que ya sabemos. Y podemos pensar en erosión de costas, protección para la erosión de costas, protección contra huracanes. No sé si recuerdan hace unos años que el huracán Katrina, que tuvo un impacto gravísimo sobre la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, y se dijo en ese momento que si los humedales del Golfo de México hubieran estado en buenas condiciones, probablemente el efecto de Katrina sobre la ciudad hubiera sido mucho menor. Entonces, como vemos, hay un montón de servicios que son fundamentales para los humanos. Entonces, deberíamos pensar en políticas que tiendan a la conservación y al uso sustentable de estos humedales. Por otro lado, los humedales tienen una altísima biodiversidad. De hecho, como anécdota, les puedo contar que cuando nació la Convención de Ramsar en el año 1971, la convención nació como una inquietud de los cazadores de patos que estaban viendo que sus poblaciones de anátidos estaban cayendo estrepitosamente justamente por la pérdida o la degradación de humedales. Entonces se dieron cuenta de la necesidad de tener que hacer algo para proteger a estos ecosistemas, porque si no, claramente iban a perder su objetivo deportivo, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, y nace la Convención de Ramsar, que es interesante porque es la única de las grandes convenciones internacionales que tiene como objeto de tratamiento un ecosistema en particular. Todas las demás convenciones, como la de biodiversidad, la de cambio climático, la de desertificación, hablan en general, pero no están enfocadas a un determinado tipo de ecosistema. En cambio, Ramsar está exclusivamente asociada a los humedales. Y bueno, la convención nació con ese objeto, primero de proteger poblaciones de aves acuáticas, y con el tiempo fue ampliando, digamos, sus objetivos, y se fueron incorporando otros criterios para los cuales había que proteger a los humedales, incluyendo el tema de
la conservación de servicios ecosistémicos e incluso también de cuestiones asociadas a patrimonio cultural. Entonces, como vemos, es una convención que a partir de los años 70 ha tratado de incidir en los países que forman parte de esta convención en la conservación y el uso sostenible de los humedales. Lamentablemente, si uno ve cómo la curva de degradación y de pérdida de humedales desde los años 70 hasta ahora es bastante pronunciada. Y entonces cabría preguntar, ¿tuvo algún efecto la convención? Que existe una convención porque no frenó esta pérdida y degradación. Probablemente si lo miramos así abruptamente, digamos, no logró nada. Entonces no tendría sentido que siga. Pero por otra parte, realmente creo que parte de la concientización que hubo en el mundo sobre el valor de los humedales es gracias a la convención. Entonces creo que también ha tenido su parte positiva, aunque a uno le hubiera gustado que los efectos hubieran sido mucho más contundentes en cuanto a la protección. Lo que sí tiene, y es interesante, es un listado de humedales que se denominan humedales de importancia internacional, o sitios Ramsar, como se lo conoce comúnmente. Nuestro país tiene más de 20 sitios Ramsar, y estos sitios que son propuestos por cada país que es parte contratante de la convención, bueno, se aprueba en las reuniones, que son trianuales, y entonces, bueno, se trata de incorporar en este listado estos humedales que se los proponen por distintos criterios, ¿no? En general hay distintos criterios que estos humedales deben cumplir para ser parte de la red internacional de humedales de importancia. Si bien no es una categoría estricta de protección, el hecho de que ya tengan esta categorización de sitio Ramsar, les da una cierta protección y, bueno, sobre todo para la sociedad, puede incluso defender mucho mejor un sitio Ramsar que un humedal que no esté dentro de un sitio Ramsar. Entonces, para eso también es interesante la existencia de esta lista. Y lo otro interesante es que si algún sitio Ramsar tiene algún problema en algún momento, el país puede pedir a la convención que este humedal sea incluido en un registro que se llama Registro de Montreux, en donde se lo incluye y entonces la convención envía una misión de asistencia técnica para asesorar al país de qué debería hacer para solucionar el problema que ese humedal presenta. Nosotros en Argentina tuvimos un sitio Ramsar dentro del registro de Montreux, que es la laguna de Yancanelo, en Mendoza, que tenía problemas de contaminación por las explotaciones petrolíferas de los alrededores. Bueno, se incluyó en el registro de Montreux, vino una misión de la convención y eso llevó a que se pueda solucionar la problemática con algunas medidas correctivas en cuanto al manejo que se hacía de la explotación petrolífera en los alrededores, y bueno, hoy por hoy eso fue solucionado y bueno, fue una ventaja para mantener las condiciones ecológicas de ese sitio Ramsar. Por otro lado, los humedales en general, no solo los sitios Ramsar, son ecosistemas de muy alta biodiversidad, están entre los ecosistemas más biodiversos del planeta, sobre todo ciertos tipos de humedales, y eso también es una gran distinción que hace que los debamos considerar como sitios de gran importancia, sobre todo porque mucha de esta biodiversidad es de un uso directo por las comunidades locales, ya sea a través de generación o de producción de alimentos, el caso de las pesquerías de agua dulce, por ejemplo, o algún otro tipo de especies que se consumen en ciertas partes del mundo, como el caso de los carpinchos en Venezuela, o también por otros usos indirectos, como podría ser el ecoturismo, ¿no? Entonces, bueno, la biodiversidad, que es muy importante en los humedales, es un
factor relevante a ser conservado. Y lamentablemente las poblaciones de fauna y de flora de los humedales están cayendo drásticamente en los últimos años. Lamentablemente el impacto que tienen los humedales a nivel mundial es mayor que el que tienen los ecosistemas netamente terrestres o netamente acuáticos. Entonces eso también es un punto a tener en cuenta. Entonces ya vemos que estamos hablando de muchos servicios y de bienes que producen estos ecosistemas y por eso nos podemos ir dando cuenta que no son pantanos o ciénagas o lodazales, son ecosistemas realmente de gran importancia y que deberíamos mantenerlos. Por otra parte, también se habla que son ecosistemas muy productivos, y eso es cierto. O sea, la gran cantidad, por ejemplo, de biomasa vegetal que producen los humedales es mucho mayor al de otro tipo de ecosistemas, incluyendo las selvas tropicales. Y por supuesto, mucho más productivos que una pastura implantada o un cultivo, como un típico agroecosistema, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista es muy importante también porque esa alta productividad es un poco la que permite esa gran biodiversidad y también permite ciertas actividades productivas como la ganadería, que son indispensables para muchas comunidades, muchas regiones del mundo. Como les decía, lamentablemente los humedales están en un franco proceso de degradación y pérdida. En muchos casos a nivel mundial, ya les comentaba al principio que se perdió entre un 65 y un 71% a lo largo del siglo XX. Esta pérdida hasta hace pocas décadas era mucho más importante en los países centrales, o sea, Europa y América del Norte, pero hoy en día lamentablemente esa pérdida se ha extendido también a otras regiones, incluyendo nuestro subcontinente sudamericano. Y esto tiene que ver con algo que está ocurriendo a una gran velocidad, que es el tema de los cambios de uso del suelo, que es un poco el tema que a mí me interesa en los últimos tiempos, junto con el grupo de investigación que tengo, estamos enfocándonos justamente en analizar los efectos de los cambios de uso del suelo sobre los humedales. Y lo que observamos no solamente es una pérdida directa de superficie de humedales, digo un dato concreto de una evaluación que hicimos para el Bajo Delta del Paraná, que es la zona donde nosotros trabajamos históricamente, que se perdieron entre mediados de los 90 y fines de la primera década del 2000, aproximadamente más del 40% de la superficie de humedales que pasaron a ser pastizales para ganadería. Entonces ahí nos damos cuenta de estos grandes cambios, muchas veces asociados a grandes obras de infraestructura, como endicamientos, terraplenes, canalizaciones o rellenos, que básicamente lo que hacen es cambiar la hidrología del humedal. Ustedes saben que un humedal depende del funcionamiento de un humedal, depende del ciclo hidrológico, depende del agua. Entonces, claramente, si cualquier obra que altere esa hidrología va a alterar las características y la integridad ecológica de los humedales. Y por supuesto, si se altera esa integridad ecológica, se van a perder bienes y servicios, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que un humedal tiene un número de bienes y servicios que no se repiten en los ecosistemas vecinos. O sea, la amortiguación de inundaciones no la va a poder hacer ni un ecosistema acuático ni un ecosistema terrestre. Y lo mismo otros tipos de servicios. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y lamentablemente la tendencia es al cambio del humedal a otro dominio, ya sea terrestre o acuático. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las urbanizaciones cerradas que se están haciendo en ciertas partes del país, claramente lo que termina transformado el humedal es en zonas altas donde se hacen las casas y en lagunas con forma de arriñonadas de agua libre, como un cuerpo de agua estricto, ¿no? Entonces el humedal desaparece completamente en esos casos.
Y esa es un poco la tendencia. Entonces, nuestra preocupación actual es ver qué es lo que está pasando con estos ecosistemas, en qué se está transformando y qué implica esa transformación. Y es un poco lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, bueno, hemos estado analizando distintos tipos de uso del suelo, ya sea ganadería, forestación, sistemas mixtos forestales ganaderos que se hacen en el delta, y ver cómo eso está impactando en distintos compartimientos del ecosistema del humedal. Obviamente esto va acompañado por estas obras de infraestructura para manejo del agua, que para que tengan idea, ahora se acaba de actualizar, pero no tengo los datos todavía nuevos, pero al 2013 el delta tiene 1.700.000 hectáreas, más o menos. De ese total, más de 240.000 hectáreas se encontraban en el año 2013 indicadas, y había, o sea, eso más o menos es un 14% de la superficie del delta, y además había más de 5.000 kilómetros de terraplenes en toda la región. Pero lo más grave es que no estaban distribuidas homogéneamente, sino que estaban más bien concentradas en la parte sur de la región. Entonces esto agrava más todavía la situación, porque cambia completamente la situación, la dinámica hidrológica del sistema, y esto no solamente trae problemas a nivel ambiental, a nivel ecológico, sino también trae conflictos sociales. Por ejemplo, conflicto entre productores, porque un productor que tiene la capacidad financiera de construir un dique, sí, probablemente esté más a salvo de las inundaciones, pero al vecino que no puede hacerlo, su campo queda más tiempo y con una altura del agua mucho mayor que la que hubiera tenido si todo el sistema estuviera libre de estos encharcamientos. Esto como ejemplo creo que puede servir para entender por qué además habría que evaluar cuáles son los impactos acumulativos. Bueno, esto es extensivo para cualquier ecosistema, pero en humedales particularmente es importante. O sea, tener en cuenta los impactos acumulativos que se van dando en un territorio de humedal, como es el caso del delta. Tal vez un endicamiento o dos de 1.000 hectáreas en 1.700.000 no sea muy grave. Pero ¿qué pasa cuando esa cantidad de superficie se va incrementando, ¿no? ¿Hasta qué punto el sistema puede pasar de una situación sostenible a una situación insostenible? Entonces creo que es importante tener en cuenta estas cuestiones, porque hoy en día basta con que uno presente una evaluación de impacto ambiental aislada de todo contexto regional, y tal vez lo más probable es que se la aprueben, pero eso no quiere decir nada, porque tal vez ese impacto ambiental aislado de ese emprendimiento, sumado a todos los demás, ya pueda estar comprometiendo seriamente la integridad ecológica de esa región. Entonces me parece importante tener en cuenta también estas cuestiones a la hora de empezar a pensar en cómo manejar, cómo gestionar un área de humedales y qué políticas se deberían aplicar. Y en ese sentido, nosotros en los últimos años intentamos lograr que se aprobara una ley de presupuestos mínimos para la conservación y el uso sustentable de los humedales. Algo parecido a lo que ya se había aprobado con la ley de bosques para los bosques, y lo que se había aprobado con la ley de glaciares para los glaciares. Entonces era como una oportunidad para lograr una ley que también protegiera y planteara determinadas pautas de manejo en los humedales. Porque hoy en día la verdad es que es bastante anárquico todo, y realmente cada uno hace lo que quiere. Un productor que tiene un campo probablemente hace una canalización y drena un humedal y nadie le dice nada, o hace un endicamiento y nadie le dice nada. Hace un tiempo un amigo productor que ahora defiende mucho los humedales en el delta me decía que en la zona sur en ese momento había unos 200 endicamientos. De esos 200 me preguntaba cuánto pensaba yo que habían pedido autorización a la provincia de Entre Ríos para hacerlo. Dijo, de los 200, solo 7
pidieron autorización a la provincia. Y de esos 7, solo 1 lo pidió antes de construirlo. Entonces ahí vemos cómo se está manejando esta situación actualmente. La idea de una ley, bueno, pretendía poner un poco de orden en todo este caos, y lamentablemente la ley entró 2 veces a la Cámara de Senadores, las 2 veces fue aprobada en senadores, y cuando pasó a diputados quedó cajoneada y perdió estado parlamentario. Y el tema fue que cuando pasó a diputados, comenzaron los lobbies. Entonces, claro, ahí fue mucho más difícil poder hacer que esta ley saliera, porque había muchos sectores que se oponían con la idea falsa de que una ley de este tipo iba a frenar la producción, ¿no?, en humedales. Por ejemplo, la producción de arroz, la producción forestal o la producción ganadera. Entonces, es complejo. De todas maneras, yo creo que es importante que se insista y que en algún momento esta ley pueda ser aprobada. Que tampoco creo que es bueno que estas leyes salgan individualmente. O sea, salió una de bosques, una de glaciares, podría salir una de humedales, pero creo que está faltando una ley madre, que ya también se ha hablado varias veces y se ha tratado de impulsar, que es una ley de ordenamiento ambiental territorial. Porque yo puedo hacer un excelente ordenamiento de los bosques, un excelente ordenamiento de humedales, que los humedales ya tienen otra problemática, que ahora les puedo contar, pero en realidad tengo que tener una visión más integrada del territorio. No puedo ordenar los humedales sin tener claro qué es lo que hay alrededor de los humedales, porque si hay humedales en una matriz agrícola, todo lo que pasa en el agroecosistema va a influir sobre el humedal. Entonces, sería importante también una ley de ordenamiento ambiental territorial, que es una deuda que tenemos. Con los humedales, lo que les decía antes, no es tan fácil, porque en general estas leyes que llevan asociado un inventario. Bueno, con los humedales ahora se está tratando, se empezó hace más de 10 años, a empezar a pensar en un inventario nacional de humedales, y bueno, hemos ido avanzando lentamente, pero fuimos avanzando por suerte. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes piensan en un inventario de bosques, como se planteó con la ley de bosques, es bastante sencillo, porque si uno tiene que mapear dónde están los bosques, es donde hay árboles. No quedan dudas de que un bosque tiene árboles, y por lo tanto donde no hay árboles no va a haber bosque. Entonces, como mucho más sencillo poder pensar en cómo delimitar áreas de bosque o no bosque. Con humedales es bastante más complejo, porque por empezar la diversidad de humedales es muy alta. Entonces tenemos humedales de distinto tipo: humedales costeros, humedales interiores, continentales, humedales de altura, humedales que están a nivel del mar, humedales que tienen vegetación leñosa, humedales que tienen vegetación herbácea. O sea, son completamente diferentes. Entonces, ya pensar en un inventario de una complejidad muy alta es mucho más difícil que hacer un inventario más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchas reuniones y muchas discusiones entre especialistas, por un lado, entre funcionarios, por ejemplo, del Ministerio, lo que era el Ministerio de Ambiente, ahora la Secretaría de Ambiente, o de las provincias, incluso de gente asociada más al sector político, de tratar de pensar en cómo inventariar los humedales. Y no es sencillo. La verdad que, si bien hoy tenemos mucha posibilidad de utilizar sensores remotos, que eso facilita, por lo menos para ciertas escalas, facilita mucho el trabajo, pero poner un límite no es fácil. Y lo otro que tiene es que los humedales no tienen límites fijos, son bastante variables, porque va a depender del nivel de las aguas. Entonces también es difícil decir, bueno, ¿hasta dónde llega un humedal? ¿Dónde pongo el límite? Porque tal vez para poner un límite tenga que tener conocimiento mucho más acabado a campo, por ejemplo, de las características de los suelos. Entonces eso va complejizando todo el tema del inventario. De todas maneras, deberíamos tener un inventario, porque no solamente nos convendría saber
qué tipos de humedales tenemos, dónde están ubicados, cuánto hay de cada uno y en qué estado están esos humedales, sino también porque justamente uno de, de las cosas que propone la Convención Ramsar a las partes contratantes es justamente la concreción de sus inventarios nacionales de humedales. Entonces también sería de utilidad para cumplir con estos compromisos internacionales que tenemos. Entonces, un poco para ir redondeando, y bueno, me estoy olvidando de un tema fundamental, que ya lo mencioné al principio, que los humedales tienen, que es el tema del agua. Una cosa que hay que pensar cuando uno habla de humedales es que está hablando de reservas de agua. Y eso es muy importante, sobre todo en un país como el nuestro, donde 2/3 de su superficie son tierras secas. Me refiero a tierras secas que van desde el subhúmedo al hiperárido. Entonces, la presencia de humedales, sobre todo en esos 2/3, son fundamentales para el abastecimiento de agua, para las poblaciones. Entonces, deberíamos pensar eso también a la hora de conservar humedales, que lo que estamos conservando al conservar humedales es también agua. Y eso creo que es importante a veces como herramienta de incidencia política. O sea, yo puedo ir a convencer, probablemente tenga más chance de convencer a un político que vote una ley de humedales si le puedo demostrar que protegiendo humedales se protege agua, que tal vez con un argumento de proteger biodiversidad. No porque no sea igualmente importante, pero para un político a veces no lo va a ver de la misma manera. En cambio, si lo planteamos desde el tema del agua, yo creo que es algo muy importante para que cualquiera lo va a poder entender y darse cuenta de la relevancia que tienen estos ecosistemas en cuanto a este recurso, ¿no? Así que, bueno, quería un poco transmitirles eso, un poco el capítulo del libro habla sobre este tema, de por qué es importante conservarlos, un poco con todas estas características que estuve describiendo, y pienso que les va a resultar de interés. Creo también que hay otros capítulos en ese libro que les pueden interesar. Ese libro es interesante también desde su génesis. Ese libro fue el resultado de un programa que inició la UNSAM, que se llamó Programa Futuros, y justamente tenía como objetivo que sirva como un espacio de reflexión para jóvenes sobre temas de importancia ambiental que de aquí en más van a ser cada vez más relevantes. Y justamente la primera edición del programa Futuro fue Agua más humedales, ¿no? Justamente por la importancia del agua. Después le siguió Futuros Energía, Futuros Huella Sustentable, Huella Ecológica, y ahora este año es Futuros Ciudades, Urbanizaciones, ¿no? Entonces, bueno, la idea es juntar especialistas que discutan estos temas. Por eso van a ver que en este libro van a encontrar distintos trabajos asociados con el tema o de agua o de humedales, que creo que les va a resultar de interés, y también una parte de esta publicación recopila trabajos que están haciendo parte de los jóvenes que asistieron a esta primera edición de Futuros. Entonces van a poder enterarse también de algunos de los temas en que están trabajando los jóvenes investigadores en estas temáticas. Así que bueno, espero que les resulte de interés, y desde ya cualquier duda o consulta quedo a disposición. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Estamos acá escuchándote con los chicos y me aparecen un montón de preguntas, pero por ahí una concreta que quiero hacerte es ¿qué valor tiene vos este cambio entre universidades que estamos intentando, que permite que referentes como ustedes estén en la escucha de un montón de personas interesadas, ¿no? Nosotros te molestamos desde que abrió la Diplo, la primera cohorte en el 2015, vos estabas fuera del país y no pudiste, creo, en ese momento, y el año pasado fuiste profe de la diplomatura y ahora nos estás acompañando en el trayecto. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor, en un momento donde las asociaciones no suceden tan fácilmente, vos le das al intercambio que estamos teniendo, tanto como
dirigiendo los doctorados de gente del equipo, como respaldando este tipo de cosas. Porque, digamos, estás en tu casa, podrías estar cómodo a esta hora, y siempre estás como ayudándonos o respondiendo a lo que te vamos pidiendo. Así que la pregunta es, sinceramente, ¿qué valor le das a este proceso de intercambio? Yo creo que nuestro trabajo como investigadores no tiene ningún valor si lo mantenemos en el ámbito estrictamente académico. Soy un convencido que la ciencia tiene sentido, o sea, o la investigación en ciencia tiene sentido en el momento que uno pueda hacer esa transferencia de lo que va obteniendo como producto de esa investigación a la sociedad. O sea, realmente creo que es importante poder difundir, poder hacer conocer y poder hacer, está de moda ahora la palabra empoderar, ¿no? Pero está bueno, empoderar a la sociedad con estos temas y que puedan tomarlos como temas de importancia para el propio buen vivir de los humanos. Entonces, para mí está bueno publicar un paper en inglés en una revista muy prestigiosa, cosa que también intentamos obviamente hacer, pero no debe ser eso solo. Entonces, por esa razón yo estoy en este tipo de cosas, o sea, tanto dando este encuentro en este momento, como trabajando para Fundación Humedales, y de repente ahora el 2 de agosto voy a estar en un taller con productores ganaderos tratando de hacerles entender por qué es importante cuando hacen ganadería en humedales tengan ciertas pautas ambientalmente sustentables. Así que por esa razón es que considero importante todo este tipo de transferencia. ¿Me están viendo? Porque a mí, a Sí. ver, se me tapó no sé, me apareció algo. A ver. Y para nosotros tiene un valor enorme el hecho de que vos seleccionaste un capítulo y estás hablando de primera mano de tu trabajo, que resulta seguramente inspirador para un montón de personas. Entonces, la última pregunta es que, digamos, ¿qué esperás vos o qué te parece que los actores locales, claves en sus lugares, tienen para hacer los humedales, ¿no? O sea, uno dice, bueno, pero yo soy, no sé, un ganadero que tiene una chacrita, o tengo una huerta, o soy un docente, y a veces parece que el destino de esos territorios no estuviese en manos de la gente que vive ahí, y bueno, muchos de nosotros estamos revisando esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos a la gente local en cuanto a cómo inciden en sus propios territorios? No, es fundamental. Yo creo que hay que acompañarlos. Por eso, no sé, te cuento una cosa muy autorreferencial, pero que tal vez sirva para esto. Nosotros ahora estamos justamente pensando en esta cuestión de poder transferirle a la gente y poder ayudarlos en esta tarea de incidir, ¿no? Sobre todo, incidir incluso políticamente sobre sus territorios y sobre sus humedales. Por ejemplo, un curso que es de sensibilización ciudadana y para la conservación de humedales, o sea, hablar de temas como gobernanza ambiental, como manejo de cuencas, como valoración de humedales, ese tipo de temas que consideramos que puede ser de mucho interés para las comunidades, para que ellas después tengan elementos para defender sus humedales ante ciertos avances que se están dando en distintas partes del país, ¿no? Hay muchos problemas y la gente está muy movilizada, está queriendo, se está juntando en asociaciones, se están tratando de hacer movidas para proteger sus humedales, y yo creo que toda esta información que uno les pueda brindar va a ser de importancia para que puedan tener cada vez mejores herramientas a la hora de poder aplicar estas acciones en el territorio, ¿no? Directas. Bueno, te damos muchísimas gracias desde ya, te vamos a seguir golpeando la puerta muchas veces. Importante Okay. para nosotros que nos ayudes, y bueno, gracias, muchas gracias en nombre de todos. Bueno. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, seguimos en contacto. Sí, perdón. No, está bien, solamente soy Ezequiel, estoy como estudiante colaborando acá con Andrea y el proyecto. Agradecer como en mi rol de estudiante casi terminando, que
personas como vos que estén hace rato trabajando en estos temas, y en otros un montón que por suerte se tocan en este trayecto formativo, el aporte ese, ¿no? De un montón de visiones y experiencias que creo que son súper clave para este momento donde uno está por entrar a la carrera, y de cero poder contar con todas esas experiencias creo que es súper importante y lo agradezco en nombre, creo yo, de todos los estudiantes que podemos estar participando en este taller. Bueno, te agradezco también las palabras y bueno, desde ya quedo a disposición de lo que necesiten y sí, bueno, es mi rol, o sea, creo que nosotros tenemos ese rol como investigadores de poder transmitir todo esto y que cada vez se haga más fácilmente difundible en la sociedad. Así que gracias también. Bueno, gracias, hasta pronto. Chau. Bueno, Andrea, gracias. Nos vemos.